abordar algunos temas muy importantes sobre lo que está sucediendo con nuestra población, tanto nuestras jóvenes, niñas y jóvenes que están saliendo embarazadas a destiempo, pero también sobre el otro extremo, nuestros envejecientes y el maltrato que sufren. Para esto tenemos dos invitados que me da mucho gusto saludar y darles la bienvenida. Sonia Vázquez, representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hola. Gracias. Sonia. Y Jeremy Freehill, que es oficial nacional de población y desarrollo del UNFPA. Bienvenidos. Gracias. La semana pasada fue muy importante para el UNFPA, se pusieron a circular dos estudios muy reveladores que han generado bastante debate, sobre todo por el posicionamiento tan negativo que tiene el país en términos de embarazos en adolescentes, falta de educación sexual e incluso incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en niñas prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana con este tema? Fíjate, el Fondo de Población cada año dedica el reporte a un tema, y este año quiso centrar la atención en adolescentes y niñas, y hizo el énfasis en las niñas de 10 a 14 años, porque es un grupo invisibilizado. Fíjate que nosotros aparecemos como el quinto país con mayor tasa de embarazo en adolescente en América Latina. Y esto es sin tomar en cuenta los embarazos que provienen de niñas entre 10 y 14 años, porque no tenemos estadísticas, hay un subregistro, lo que quiere decir que seguramente si tuviéramos cifra de esto, pues nuestra cifra fuera mayor. Entonces se trata de visibilizar esto, que en muchos lugares ya se habla de una verdadera epidemia. El tema de los embarazos en adolescentes, y uno de los problemas fundamentales es la falta de educación sexual. Es increíble para gente que uno le dice eso de otros países, que la República Dominicana, que es un país que ha avanzado en términos económicos y sociales en muchos aspectos, está rezagado y con una situación crítica en términos de la educación sexual integral. ¿A qué atribuyen ustedes, que han hecho esta investigación, esta falta, esta carencia de educación sexual en la República Dominicana? Fíjate, las trabas podrían ser diversas, ¿no? Probablemente tenemos un país muy católico, que mucha gente también, hay muchos tabúes de pensar que la educación sexual, exponer a nuestras adolescentes a la educación sexual es provocar y empujarlas a tener relaciones sexuales, porque muchas veces se traduce educación sexual como sexo, que y no tener es, sexo, no y no es eso. Ahí hay todo un paquete que es mucho más que eso, es conocer su cuerpo, conocer el aparato reproductor, y eso ayuda mucho a que nuestras adolescentes con más conocimiento puedan tener un mayor control. Y por ahí hay unas estadísticas de cuántos estudiantes están recibiendo algún tipo de educación sexual en el país, es muy bajo, ¿no? Sí, así es. Mira, en un estudio un levantamiento que hizo el UNFPA, encontramos que el 9.4% de los centros educativos de República Dominicana están implementando el programa educativo afectivo sexual, es decir, 1 de cada 10. Todavía hay 9 de cada 10 escuelas que no lo están implementando. Y cuando miramos la población estudiantil, solamente el 7%, incluyendo el sector privado, está recibiendo educación sexual. Entonces, no hay ninguna duda de que hay una correlación entre una alta tasa de embarazo en adolescentes y una baja tasa de implementación del programa educativo afectivo sexual. Jeremy, siguiendo con las cifras, quisiera saber cuáles son las provincias del país con números más escandalosos que ustedes encontraron en el estudio. Sí, mira, uno de los énfasis que hace el Estado Mundial de Población es que hay ciertos grupos dentro de las niñas y de las adolescentes que son más vulnerables, y precisamente las de la zona rural son de las que tienen más altas tasas, es decir, tienen un 6 puntos porcentuales más que las de la zona urbana. Y hay un caso dramático, ¿no? Y es la comparación entre la región Cibao Nordeste y la región Enriquillo. En el caso de Cibao Nordeste, tiene una tasa que es 3 veces inferior a la de Enriquillo. Es decir, la zona de Enriquillo tiene una tasa 3 veces por encima del Cibao Nordeste. O sea que hay un vínculo entre pobreza
directo. Claro. Así es. Y de altas tasas. Hay que Así recordar que la región Enriquillo cubre lo que es Jimaní, Duvergé, Barahona, Pedernales, es una zona más vulnerable. Claro. ¿Por qué esta asociación entre pobreza y aumento de embarazo en adolescentes? Sí. Y ahí, bueno, ahí hay que enfatizar otro de los enfoques del Estado Mundial de Población, y es que la responsabilidad del embarazo en adolescentes no es solamente de las niñas y de las adolescentes. Es un tema sistémico, donde influyen temas como la falta de educación sexual, donde influyen temas como la ubicación geográfica y las políticas que no son equitativas a nivel territorial, el tema de la pobreza. Cuando miramos esta zona de Enriquillo, es una zona pobre, todos lo sabemos, pero cuando miramos los quintiles de pobreza, el quintil superior tiene una tasa de embarazo en adolescentes 3 veces inferior a la del quintil inferior. O sea, que definitivamente hay una correlación con el tema de pobreza. Y el otro tema es la educación, no solamente la educación sexual, sino que cuando miramos las adolescentes menos educadas en comparación con las más educadas, entonces tenemos una tasa de embarazo en adolescentes 7 veces mayor. Es decir, las que tienen menos nivel de educación tienen una tasa de embarazo en adolescentes 7 veces mayor a la que tienen un mayor nivel de instrucción. 7 veces. Entonces, el Estado Mundial de Población tiene ese enfoque, ¿no? De que no es responsabilidad solamente de las niñas y de las adolescentes. Como sociedad, como gobierno, como Estado, como país, tenemos que ver el tema de pobreza, porque hay una correlación, la ubicación geográfica y la uniformidad de la aplicación de políticas públicas, y el tema de la educación. Mientras más se mantienen en las escuelas, menor es la tasa de embarazo. Pero parecería que eso es casi una carta de ruta para aplicar políticas públicas. Ya sabemos dónde hay más urgencia, cuáles son los grupos que lo están necesitando más, qué es lo que está pasando en el campo, en la práctica, para que no se produzca este cambio necesario. Fíjate, hay una cosa, y es que la pobreza, que es un elemento determinante en estos embarazos, está acompañada también de un componente cultural. En la República Dominicana, porque si no se explica que otros países que tienen condiciones de pobreza mayores que la República Dominicana no tengan una tasa tan alta de embarazo en adolescentes. Y esto es que en República Dominicana se promueve mucho como el proyecto de vida de nuestras adolescentes la maternidad. Y el pensar que ser mujer y hacerte mujer es tener hijos y tener hijas. Y eso hace que muchas de nuestras adolescentes pobres busquen en la maternidad como la forma de escalar socialmente y de salir de la pobreza. Muchas veces viven en hacinamientos familiares, ¿no? Son niñas que dicen, bueno, generalmente, fíjate que la República Dominicana en el Estado Mundial, en el informe del Estado Mundial, aparece como uno de los países, junto con África, donde la relación entre la adolescente con el hombre es mayor de 10 años. Si el hombre le lleva más de 10 años. Nosotros estamos... Lo cual es un delito en República Dominicana. Exactamente, pero hay mucha impunidad. Y es que generalmente la familia se tranza, como decimos aquí, negocia este delito, que es un delito, y al final le amueblan una casita, le dan un dinerito. Exactamente, y inmediatamente o sostienen a los padres, a los hermanos. Pero aquí ha tocado un tema importante. También es una parte de que a veces la familia también se da por vencida. Ahora, como hay un poquito más de conciencia, yo he tenido la oportunidad de ver casos específicos de padres que van a la fiscalía y las niñas luego insisten y se van como quiera con el hombre, y ellos ya no tienen más remedio que apoyarla. Pero hay una tolerancia per se a esta situación. Pero tú has tocado un tema importante. Viven en hacinamiento, quieren independizarse, salen embarazadas para hacer sus propios hogares. Sin embargo, ese círculo de pobreza con esta niña embarazada sigue en aumento, no se detiene ahí, porque no hay acceso a más oportunidades de esta niña de 13, 12 años que ya tiene que criar un hijo. Exacto. Fíjate que estas son, ese círculo de pobreza se repite. Nosotros, cuando celebramos la llegada al mundo de los 7.000 millones de habitantes sobre el planeta. Aquí fue un adolescente. Fue, en el caso de la República Dominicana, estuvimos esperando en el hospital la maternidad
de los MINAS, y las probabilidades eran de un 80% de que saliera una adolescente. Y fue una adolescente. Y fue una adolescente de 16 años. Que por cierto no tenía acta de nacimiento, recuerdo perfectamente ese caso. Exacto. Y la ni ella mamá, ni su mamá. Y la mamá tampoco. Y la mamá se había casado adolescente, y la abuela adolescente. También. Sí, había toda una reproducción de un ciclo de pobreza dentro de ella. Pero el otro elemento es que nosotros a veces descuidamos el aspecto de la salud, y es que esos cuerpos no están preparados para tener hijos. Y fíjate que de cada 5 muertes maternas, una corresponde a una adolescente. Ahí sin entrar con las niñas entre 10 y 14, ¿verdad? Exactamente, esa es de 15 a 19 años. Sonia, tú te referías hace un momento al tema sociocultural y al criterio que tienen esas familias de tener ese sistema y ese círculo vicioso, vamos a decir. Sin embargo, nosotros hemos identificado, tratando el tema en ocasiones anteriores, el tema de la impunidad al hombre que hace esa violación, porque cuando se trata de una menor de edad es una violación. Y el código y la legislación penal dominicana lo establece. Pero culturalmente a veces identificamos solo temas, bueno, tenemos que hacer, fomentar la educación sexual, tenemos que educar, tenemos que sacarlos de la pobreza, pero nadie está persiguiendo a esos hombres, nadie lo está haciendo, y las cifras sobre los hombres perseguidos están ahí. Es más, están identificados, las familias saben quiénes son, y a veces ni siquiera por asuntos económicos, simplemente lo dejan así. ¿Cómo ustedes vieron ese movimiento y esa dinámica en el estudio? Fíjate que una de las cosas que llama la atención en el estudio es el de evitar el ambiente que se crea en las sociedades y en los diferentes países para los matrimonios de las niñas. Y en el caso de la República Dominicana es diferente, por supuesto, a otros países donde hay los matrimonios arreglados de niñas que tienen 7, 8 años y que el informe también toca. Pero en República Dominicana hay una especie de arreglo para que justamente se dé la impunidad. Y ese arreglo viene sobre todo por la carencia, por la pobreza de estos hogares. Y es que muchas veces estas niñas que tienen relación, como decíamos antes, con hombres que le llevan más de 10 años, en la mayoría de los casos, no están, fíjate que crean una familia o tienen la ilusión de crear una familia, y este hombre, una vez que le da la estufa, la nevera o la camita o lo que sea, desaparece para siempre. Pero le crea la ilusión tanto a la adolescente como a la familia, y eso hace que se posponga el ir a la cárcel o irlo a someter, porque el hombre se va a hacer cargo, le hace promesa de crear toda una familia, etcétera, etcétera. Y entonces, frente a esa perspectiva falsa de creación de familia estable, muchas veces se pospone el llevar esto a la justicia. Antes de irnos a una pausa, yo quiero retomar la pregunta que había quedado en el aire con el tema de las políticas públicas, porque lo que hemos visto es que en algunos casos están descendidos los programas en las maternidades. ¿Qué está haciendo el Estado que no se ubica en esos lugares adecuados, con esas poblaciones adecuadas? Sí, mira, yo creo hay que tocar, hay una serie de políticas públicas que hay que implementar. Comenzando con la educación sexual, iniciamos el tema del matrimonio infantil que mencionaba Sonia, hay que prevenir, ¿no?, esta impunidad. 2 estadísticas alarmantes, pensamos que matrimonio infantil eso es fuera de aquí, eso en África, eso en la India. Mire, la Endesa del 2007 indica que en República Dominicana, no en África, no en la India, el 14% de las mujeres que en ese momento tenían 20 a 24 años se habían casado unidos antes de los 15 años, 14%. Y antes de los 18, el 40%. Entonces, definitivamente, ese es un aspecto de la política pública que hay que implementar. O sea, educación sexual, la prevención del matrimonio infantil, el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes y jóvenes, ¿no? Hay un programa que tiene salud pública, que es el PRONAISA, que tiene una experiencia riquísima en los lugares donde tiene unidades, está haciendo un buen trabajo. Eso se puede ampliar. Servicio de consejería para los adolescentes y jóvenes, acceso a métodos de planificación familiar. O sea, hay una serie de aspectos en el tema de salud pública que se pueden
implementar. Y nosotros hemos abogado, bueno, Sonia es una gran abanderada de ese tema, de que Promesecal distribuya los anticonceptivos. Y eso es algo que no se ha podido, imagínate. Vamos a hablar de eso, de los preservativos y de la distribución en nuestro queridísimo país.